Continuando con el desarrollo del curso Diseño de Obras Hidráulicas 1, vamos a explicar ahora el capítulo 2, secciones transversales en canales. Dentro de este capítulo vamos a estudiar los canales por funcionamiento y utilidad, secciones transversales regulares, secciones transversales óptimas, secciones transversales compuestas y problemas aplicativos del capítulo 2. Bueno, vamos a empezar definiendo los canales por funcionamiento y utilidad. Tenemos canales de conducción a la zona de riego, ¿no? Tenemos canales de riego en la zona de riego, ¿no? ¿Qué son los canales de riego, no? Los canales de riego, también llamados CASes, o el singular CAS, tienen la función de conducir el agua desde la captación hasta el campo o huerto donde será aplicado a los cultivos, ¿no? Tipos de canales de riego. Tenemos riego por superficie o por gravedad, ¿no? Tenemos riego por aspersión, riego localizado y riego subterráneo. ¿Quién creó los canales de riego? Puede ser una pregunta, ¿no? Bueno, los famosos acueductos fue una invención construida por los ingenieros romanos, ¿no? Permitía transportar el agua salvando los desniveles del terreno. El rey babilónico Hammurabi, autor del famoso código jurídico, fue quien elaboró las primeras regulaciones sobre el agua, ¿no? ¿Qué más podemos hablar del agua, ¿no? Sobre los canales de riego, ¿no? Podemos decir también qué es una obra de riego, ¿no? Una obra de riego es un conjunto de canales, estructuras y trabajos de acondicionamiento realizados por el hombre con la finalidad de poder administrar a la tierra de cultivo el agua en la cantidad y el tiempo que los cultivos lo requieran, ¿no? Luego tenemos los canales de navegación, ¿no? Los canales de navegación es una vía de agua, ¿no? A menudo de origen artificial, ¿no? Entre los ejemplos de grandes canales que han cambiado en gran medida la economía de enteros continentes están ciertamente el canal de Suez y el canal de Panamá, pues donde permite navegar naves, ¿no? Barcos, ¿no? Luego tenemos el canales de potencia, ¿no? En hidroeléctrica, ¿no? Son canales, pues, que nos permiten llevar
agua a ciertas caídas, ¿no? De regular, mediana o gran altura, ¿no? Para generar energía mecánica a través de unas turbinas, ¿no? Y luego convertirla en energía eléctrica, ¿no? Luego tenemos canales de descarga, ¿no? En vertederos, ¿no? Y esto nos va a servir pues para medir los parámetros como es caudal, velocidad, etcétera, ¿no? Luego tenemos los canales de drenaje de aguas pluviales excedentes de riego y puede ser también subterránea, ¿no? Entonces tenemos canales de drenaje, ¿no? Vamos a explicar un poquito más sobre canales de drenaje, ¿no? Podemos preguntarnos qué es drenaje, ¿no? Drenaje, cloaca o red de saneamiento en ingeniería y urbanismo es un sistema de tuberías, sumideros o trampas con sus conexiones que permite el desalojo de líquidos generalmente pluviales de una población, ¿no? Podemos definir también qué es un drenaje natural. Es toda estructura, ¿no? natural o artificial que facilita el escurrimiento y evita el almacenamiento de agua en una zona particular. Existe dos tipos de drenaje, el natural, formado por las corrientes superficiales, y subterráneas, el artificial, integrado por conducciones construidas por el hombre, ¿no? ¿Qué es un canal de drenaje, no? Los desagües y canales de drenaje son elementos constructivos que sirven para recoger, direccionar o mantener las aguas residuales. Muchos de los suelos agrícolas necesitan drenaje para mejorar la producción, ¿no? Y para gestionar los suministros de agua, ¿no? Luego tenemos los, subdrenajes como drenaje para aguas negras o pluviales, de desvío por construcción de presas. En este caso se hace canales pues para desviar el agua para poder construir la presa y no deje trabajar, ¿no? La estructura hidráulica de la presa, ¿no? Entonces se hace canales de desvío para que el agua pueda fluir por ahí, ¿no? Y canales de experimentación son generalmente pues canales donde se usan modelos hidráulicos para ver las propiedades y características de los canales, ¿no? Secciones transversales. Los elementos geométricos son propiedades de una sección de canal que pueden ser definidas por completo por la geometría de la sección, ¿no? Y la profundidad de flujo. Estos elementos son importantes y utilizan con amplitud en el cálculo de flujo,
¿no? Las secciones de canal regulares y simples, los elementos geométricos pueden expresarse matemáticamente en términos de profundidad de flujo y otras dimensiones de sección. ¿Y qué es profundidad de flujo? ¿No? Profundidad de flujo, también llamado calado o tirante, ¿no? O tirante. La profundidad del flujo muchos lo usan, pueden simbolizarlo con la letra H, con la letra I, depende de cada autor, con la letra D, ¿no? Es la distancia vertical. ¿De dónde a dónde, no? Del punto más bajo de la sección del canal hasta la superficie libre del agua, que está en contacto ya con la atmósfera, ¿no? Claro, eso es una profundidad de flujo. Para secciones complicadas y secciones de corriente naturales, sin embargo, no se puede escribir una ecuación simple. Para expresar estos elementos, pero pueden prepararse curvas que representen la relación entre estos elementos y la profundidad de flujo para uso en cálculos hidráulicos, ¿no? Luego, ahora vamos a ver propiedades de las secciones transversales de canales, ¿no? Tenemos geométricas e hidráulicas, ¿no? Las geométricas dependen de la forma de la sección, que puede ser sección rectangular, trapezoidal, circular, ¿no? Sección parabólica, etc. Y de la profundidad de la lámina del agua, ¿no? Y las hidráulicas se relacionan con la velocidad, la energía cinética y el momentum del flujo. Entonces, también las geométricas lo podemos dividir en abiertos y cerrados, ¿no? Abiertos, tenemos las secciones rectangular, ¿no? Tiene lados verticales, por lo general se usan para canales construidos con materiales estables, ¿no? Acueductos de madera, para canales excavados en roca y para canales revestidos. Tenemos la de sección triangular, se usa para cunetas revestidas en las carreteras, ¿no? Para que fluya el agua y no dañe las carreteras. También en canales de tierra pequeños, fundamentalmente por facilidad de trazo. También se emplean revestidas como alcantarillas de las carreteras. Tenemos de sección trapezoidal, se usa en los canales de tierra debido a que proveen las pendientes necesarias para estabilidad, ¿no? Y en canales revestidos también. Luego tenemos la de sección semicircular, ¿no? Se emplea en algunas ocasiones para canales revestidos y es de forma que toman aproximadamente muchos canales naturales y canales viejos de tierra. Y luego, por último, tenemos el de sección parabólico o parabólica, ¿no? Se usan comúnmente para alcantarillas, ¿no? Y estructuras hidráulicas importantes. Luego, las cerradas puede ser de sección circular, ¿no? El círculo es la sección más común para alcantarillados y alcantarillas de tamaño pequeño y mediano. Luego, herraduras. La forma herradura es usada en túneles de trasvase de agua. Rectangular, usada en zonas donde se hace necesario que esté cerrado, evitando caída de rocas, ¿no?
o de cualquier malezas, no solamente rocas, arenas, ¿no? Y también para la protección de zonas urbanas, ¿no? Entonces, las geométricas, como hemos dicho, dependen de la forma de la sección y la profundidad de lámina de agua, ¿no? También tenemos entonces sección vertical SB, ¿no? Tomada verticalmente a la sección del flujo. Sección transversal tomada perpendicularmente a la sección del flujo. Profundidad de circulación y distancia entre la superficie libre del agua y el punto más bajo de la sección vertical. Tirante D, ¿no? Es la distancia entre la superficie y el fondo del canal en un plano perpendicular a la dirección del flujo. Ancho de fondo B, ¿no? Ancho del canal en un plano perpendicular a la dirección del flujo. Y talud M, distancia horizontal correspondiente a una unidad vertical de altura, ¿no? Entonces podemos ver acá en la gráfica del lado derecho, ¿no? Un canal inclinado con θ grados, ¿no? Tenemos ahí, trazando una perpendicular, ¿no? Una distancia D desde el fondo hasta la superficie del agua. Ese D a qué va a ser igual? A I por coseno de θ, ¿no? Y luego tenemos un I, ¿no? Que es paralelo a la sección vertical, ¿no? Sección vertical, ¿no? Y tenemos acá, por geometría, este ángulo θ, acá tenemos un ángulo θ, ¿no? Y tenemos acá el canal trapezoidal, ¿no? Trapezoidal. Bueno, ahora tenemos propiedades de las secciones transversales de canales abiertos, ¿no? Pero las propiedades hidráulicas, ¿no? Hidráulicas. Estas se relacionan generalmente con la velocidad, la energía cinética y el momentum del flujo, ¿no? Para poder desarrollar problemas, ¿no? Con propiedades hidráulicas vamos a definir algunos conceptos, ¿no? Antes de entrar pues a desarrollar el diseño de canales, ¿no? Tenemos que tener claro, por decir, que es un área mojada, ¿no? Un área mojada A, ¿no? Área de la sección transversal del flujo por debajo de la superficie libre, ¿no? Aquí es igual el área. Por debajo de la superficie libre, toda esta área, ¿no? ¿Cuánto vale? De acuerdo a la sección del canal, rectangular, trapezoidal, parabólico, circular, etcétera, ¿no? Luego tenemos que tener claro qué es un perímetro mojado y lo vamos a designar con la letra P. Es la longitud de la traza de las paredes de conducción más el ancho de fondo, ¿no? Entonces, de estas paredes, ¿no? Todo ese recorrido que podemos hacer desde este punto hasta el otro punto del otro lado, ¿no? Ese viene a ser el perímetro, ¿no? El perímetro mojado, ¿no? Y se calcula de acuerdo a la sección del canal, ¿no? Luego, ancho superficial es el ancho del canal en la zona de la superficie libre, ¿no? Luego tenemos que definir qué es el radio hidráulico. Radio hidráulico es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado, ¿no?
profundidad hidráulica D, ¿no? Relación entre el área mojada y el ancho superficial, en este caso, T, ¿no? T. Factor de sección Z, ¿no? Producto entre el área mojada y la raíz de la profundidad hidráulica, ¿no? Área mojada por la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica y que ya definimos, ¿no? Listo. Eso es todo. Gracias.